septiembre de 1944, en algún lugar de Francia, 3 semanas después de la ruptura aliada en Normandía. Carl Becker, de 20 años, se agachaba en una zanja lodosa junto a lo que quedaba de su unidad Panzer Grenadier, escuchando los tanques Sherman estadounidenses acercarse. A su alrededor, 11 soldados más, la mayoría adolescentes, esperaban con el agotamiento de hombres que habían estado retirándose durante 3 semanas seguidas. La orden había sido clara: mantener este cruce hasta el anochecer, pero el comandante había desaparecido 2 días atrás, y el primer Sherman ya estaba doblando la curva. El Karabiner 98 de Karl se sentía inútil en sus manos temblorosas. Cuando Franz, de 17 años, levantó su Panzerfaust, Karl lo empujó suavemente hacia abajo. «Aunque lo golpees, hay 3 más detrás. Nos matarán a todos». Karl se puso de pie lentamente, manos sobre la cabeza, rifle colgando de su correa. Los demás lo siguieron. Los soldados estadounidenses se acercaron con armas levantadas pero sin disparar. Un sargento con ojos cansados caminó hacia él. Tomó su rifle y sacó una barra de chocolate de su bolsillo. Karl la miró como si fuera una alucinación. No había visto chocolate real en 2 años. El sargento la metió en su mano con una expresión que podría haber sido lástima o simple decencia humana. El procesamiento fue rápido. Los cargaron en camiones con cientos de otros prisioneros, los llevaron a puntos de recolección, los alimentaron con raciones K estadounidenses y les preguntaron 3 palabras una y otra vez: nombre, rango, número de serie. 3 días después, Karl estaba en un barco Liberty rumbo a Inglaterra. Durante el viaje de 4 días hubo conversaciones susurradas sobre lo que les esperaba. La propaganda alemana prometía campos de prisioneros británicos brutales, inanición, ejecución, pero la comida en el barco era adecuada, y los guardias no eran crueles. La realidad y la propaganda divergían de maneras que hicieron que Karl cuestionara todo lo que le habían enseñado. Los muelles de Southampton aparecieron a través de la niebla de octubre. Karl bajó tambaleándose por la pasarela, las piernas inestables, entornando los ojos ante una ciudad que había sido bombardeada pero seguía funcionando. La gente se movía con propósito. Las tiendas estaban abiertas. Los autobuses circulaban según horario. Este no era el páramo devastado que la propaganda alemana había descrito. Los camiones los llevaron al norte a través del campo inglés, que parecía ilustraciones de cuentos. Casas con techos de paja, iglesias de piedra, campos donde mujeres británicas conducían tractores. Cada kilómetro reforzaba la misma verdad incómoda. Alemania no estaba ganando esta guerra, y quizás nunca lo había estado. El campo 187 estaba en las afueras de Ashwell, Hertfordshire. Cabañas de madera, alambre de púas, torres de vigilancia, pero también luces eléctricas, agua corriente, letrinas adecuadas. El mayor Thompson, el comandante, se dirigió a ellos en alemán cuidadoso durante su primera asamblea. Son prisioneros de guerra bajo la protección de la Convención de Ginebra. Serán alimentados con las mismas raciones que los soldados británicos. No serán maltratados. Si intentan escapar, serán recapturados y castigados, pero no fusilados a menos que representen una amenaza inmediata. Karl escuchó con escepticismo nacido de 4 años de promesas rotas, pero esa noche el comedor sirvió estofado con carne real, pan verdadero, papas hervidas, té con leche y azúcar. Karl miró porciones que habrían alimentado a 3 soldados en su antigua unidad. A su alrededor, los hombres comían en silencio atónito. Noviembre trajo asignaciones de trabajo. Karl y otros 30 fueron transportados en camión a granjas locales donde la escasez de mano de obra se había vuelto crítica. Su primera asignación fue Ashwell Farm, 60 hectáreas dirigidas por Thomas Hartley, un veterano de la Gran Guerra con una pierna mala y opiniones definidas. «Las papas necesitan cosecharse antes de las heladas», anunció Hartley. «Les mostraré una vez. Luego lo harán correctamente. No me importa si son prisioneros o el rey mismo. Las papas no se cavan solas». El trabajo era agotador. Cavar, tirar, recoger, cargar. Las manos de Karl se ampollaron en horas, pero había algo meditativo en el ritmo que no dejaba espacio para pensar en Dresde, o la familia desaparecida, o los futuros perdidos. Alrededor del mediodía, Margaret, la esposa de Hartley, apareció con sándwiches, té y manzanas. «Están trabajando, Tom», dijo firmemente.
Los hombres que trabajan necesitan comer. Carl aceptó su sándwich con vacilación, esperando trucos, pero Margaret simplemente sirvió comida con eficiencia práctica y luego regresó a la casa sin ceremonia. «Mi nieto está con las fuerzas de Montgomery en Alemania», dijo Hartley a través del guardia Albert. «Pienso en él todos los días. Y luego ustedes aparecen comiendo los sándwiches de mi esposa». Carl encontró su mirada. «Tengo una madre y una hermana en Dresde. No he sabido de ellas en 8 meses. Yo también pienso en ellas». La expresión de Hartley cambió. Asintió una vez y se alejó. Pero al día siguiente, los sándwiches aparecieron de nuevo. Y en algún lugar de esos descansos tranquilos, Carl comenzó a comprender que esta guerra había quitado cosas a ambos lados que no podían medirse en territorio o bajas. Diciembre trajo la rutina que definiría 2 años. Trabajo 6 días a la semana siguiendo las estaciones agrícolas, y por las noches, el programa educativo del campo con clases de inglés impartidas por la señorita Elizabeth Peyton, una maestra de escuela del pueblo cuya paciencia parecía infinita. Ella asignó ensayos. Escriban sobre su ciudad natal, no sobre la guerra, solo sobre el lugar mismo. Carl escribió sobre Dresde antes de la guerra, la arquitectura barroca, la Frauenkirche, la librería de su madre, María practicando piano. Cuando la señorita Peyton lo devolvió, había escrito: «Hermoso, gracias por compartir esto». La Navidad de 1944 trajo regulaciones de confraternización relajadas. Los prisioneros bien comportados podían aceptar invitaciones a hogares británicos. Cuando los Hartley invitaron a Carl, aceptó antes de que la duda pudiera detenerlo. El día de Navidad, Carl caminó a Ashwell Farm con Albert, quien había dejado de llevar su rifle semanas atrás. Margaret abrió la puerta vistiendo su mejor vestido. Dentro, la mesa estaba puesta para 7 personas. Dijeron la gracia agradeciendo a Dios por la paz en la tierra con ironía puntiaguda. Luego Margaret sirvió pollo asado, y Carl se encontró cenando con personas que 6 meses atrás había sido entrenado para matar. La conversación fue inicialmente forzada, pero a medida que avanzaba la noche y Margaret sacó tarta de manzana, algo cambió. Thomas contó historias sobre la Navidad de 1916, cuando ambos bandos dejaron de luchar para jugar fútbol. Carl describió en inglés vacilante la retirada de Normandía. «Creo que tal vez ambos lados tienen chicos que no quieren pelear». El reverendo Matthews levantó su copa. «Por esos chicos, que todos vuelvan a casa a salvo». Al regresar, Albert hizo una pausa en la puerta del campo. «Mi hijo murió en Dunkerque. Odié a todos los alemanes durante 3 años». Miró a Carl directamente. «Pero tú eres solo un chico que quiere ir a casa. El odio es agotador. Soy demasiado viejo para eso». La primavera de 1945 trajo noticias que cambiaron todo. En abril, las fuerzas aliadas descubrieron los campos de concentración. El comandante ordenó a todos los prisioneros ver el metraje documental. Carl se sentó en el comedor convertido viendo imágenes que su mente se negaba a aceptar. Montañas de cadáveres, esqueletos vivientes, crematorios diseñados para la eficiencia. A su alrededor, los prisioneros reaccionaron con conmoción, negación, horror. Carl solo se sintió entumecido. Pensó en las familias judías de su calle en Dresde que desaparecieron en 1938 y 1939. Él había tenido 11, 12, 13 años y no había hecho preguntas. Mayo trajo la rendición de Alemania y un extraño limbo. La guerra había terminado, pero la repatriación no comenzó. En cambio, llegaron más prisioneros de campos estadounidenses y canadienses. Para septiembre de 1946, más de 400.000 prisioneros alemanes permanecían en Gran Bretaña. Carl continuó en Ashwell Farm y el resentimiento inicial de Hartley se había transformado en asociación. Para finales del 46, las regulaciones habían evolucionado. Los privilegios navideños se volvieron permanentes y los prisioneros podían visitar hogares, asistir a la iglesia, jugar fútbol contra equipos locales. Las cartas de casa se volvieron menos frecuentes y más perturbadoras. La carta de octubre del 46 de su madre llegó a través de canales de la Cruz Roja. Ella estaba viva, viviendo en el sótano de su edificio bombardeado, sobreviviendo con raciones soviéticas. María seguía desaparecida, presumiblemente muerta en el bombardeo de febrero del 45. Dresde ahora estaba ocupada por los soviéticos.
Los antiguos soldados de la Wehrmacht que regresaban eran arrestados y enviados a campos de trabajo en Siberia. «No regreses», escribió. «Estás más seguro donde estás. Los soviéticos están buscando hombres jóvenes, especialmente exsoldados. Quédate en Inglaterra si te lo permiten. Construye una vida allí. No destruyas tu futuro por un pasado que no existe». Septiembre del 46 trajo el anuncio. La repatriación comenzaría. 15.000 hombres mensuales regresarían a Alemania. El gobierno británico, desesperado por mano de obra agrícola, anunció un programa que permitía a los prisioneros darse de baja voluntariamente y permanecer como trabajadores civiles. Unos 30.000 aplicarían y solo 25.000 serían aceptados. A la mañana siguiente, Harley llamó a Karl a su oficina. Margaret estaba sentada junto a la ventana con su tejido. «Eres un buen trabajador, Karl», dijo Harley. «Mejor que bueno. Si solicitas quedarte, te patrocinaré. Empleo garantizado, vivienda en la cabaña junto al campo este, salarios justos». Margaret dejó su tejido. «Sabemos que tienes familia en Alemania. No te estamos pidiendo que los olvides, pero tu madre suena sabia. Ella te quiere vivo y seguro». «¿Confiarían en mí?», preguntó Karl. «Después de todo». Hartley se rió. «Hijo, has trabajado en mi granja 2 años. Confío en ti más que en la mitad de mis trabajadores británicos de antes de la guerra». Karl escribió a su madre esa noche explicando la oferta, preguntando si podía perdonarlo por no volver a casa. 3 semanas después, su respuesta llegó en papel tan delgado que podía ver a través de él. «Preguntas si puedo perdonarte por quedarte. Yo pregunto si puedes perdonarme por estar aliviada. Los soviéticos arrestaron a 3 hombres jóvenes de nuestro edificio el mes pasado. Fueron enviados al este. Cada noche agradezco a Dios que estés en Inglaterra. Quédate allí. Construye una vida. Eso es lo que quiere una madre. Vive, Karl. Eso es todo lo que quiero». En junio de 1947, Karl firmó papeles de baja en la oficina de Thompson, transformándose de prisionero a residente civil. Se mudó a la cabaña una semana después. 2 habitaciones, una cocina, una chimenea que necesitaba trabajo, pero suya. «Necesitarás muebles», observó Hartley. «No puedo tener a mi gerente de granja viviendo como un monje». «¿Gerente de granja? ¿Qué pensabas? Conoces la agricultura mejor que mis últimos 3 gerentes. El trabajo es tuyo. 15 libras semanales». El primer año pasó en trabajo duro e integración gradual. Karl administró las operaciones de Ashwell Farm. Su inglés mejoró hasta la fluidez. Abrió una cuenta bancaria, compró muebles, aprendió a cocinar comida británica. Algunos aldeanos permanecieron hostiles. Otros lo juzgaron por su trabajo en lugar de por su nacionalidad. 1949 trajo cambios que definieron el futuro de Karl. La salud de Harley estaba declinando y comenzó a depender mucho de Karl para las decisiones. «Ya estás dirigiendo este lugar de todos modos», admitió Hartley. «Te estoy convirtiendo en socio completo. 20% de propiedad con opción a comprar más». Los papeles de la sociedad se firmaron en noviembre del 49, 5 años después de que Karl llegara por primera vez como prisionero bajo guardia. Ese mismo mes, Karl conoció a Sara en una reunión social de la iglesia. Ella enseñaba en la escuela del pueblo, tenía 26 años, opiniones prácticas y ninguna paciencia con los prejuicios. Su padre había muerto en el norte de África y ella había pasado 4 años odiando a los alemanes colectivamente antes de decidir que el odio era agotador. «Juzgo a las personas por lo que hacen, no por de dónde son», dijo directamente. «Eso es suficiente para mí». Se casaron en junio de 1950 en la iglesia del pueblo, con Schmidt como padrino. La carta de felicitación de su madre llegó 3 meses después, su letra más temblorosa, diciendo que estaba feliz por él, deseando poder conocer a Sara. Los años 50 trajeron prosperidad. Karl y Sara tuvieron 2 hijos, Elizabeth en 1951 y Thomas en 1953. Los niños crecieron hablando inglés con ligeros acentos alemanes de los cuentos antes de dormir, corriendo por los campos que Karl administraba. Thomas Harley murió pacíficamente en 1955, a los 73 años, y Karl pronunció el elogio, recordando a un hombre que había elegido ver a una persona en lugar de a un enemigo. Margaret vivió otra década antes de morir en 1965, dejando su parte de la granja a Karl
con una carta que decía simplemente: «Te lo ganaste». La madre de Karl murió en 1967 en Dresde, todavía en la zona soviética. La carta llegó meses después de su funeral. Había vivido hasta los 71, superando las expectativas. Su nota final decía: «Nunca te volví a ver después del 43, pero leí cada carta sobre tu nueva vida. Estoy tan orgullosa de en quién te convertiste. No un soldado siguiendo órdenes, sino un granjero construyendo algo bueno. Elegiste la vida sobre la lealtad a las ruinas. Eso requirió coraje. Sé feliz». Karl se paró en los campos donde había trabajado por primera vez como prisionero, 23 años antes, sosteniendo las últimas palabras de su madre, las lágrimas corriendo. Sara salió y puso su brazo alrededor de él sin palabras. Esa noche, Karl les contó a sus hijos sobre Dresde cómo había sido, sobre la librería de su abuela, sobre la tía María que tocaba el piano y desapareció, sobre ser capturado, conocer a los Hartley, sobre las cartas de su abuela diciéndole que se quedara, sobre elegir construir una nueva vida en lugar de regresar a las ruinas. «¿Eres alemán?», preguntó Thomas sorprendido. «Era alemán», corrigió Karl. «Ahora soy británico, o tal vez ambos, o ninguno, pero soy tu padre y un granjero en Ashwell. Esas son las identidades que importan ahora». Los años 70 trajeron la transformación final. Gran Bretaña invitó a veteranos alemanes a solicitar la ciudadanía bajo requisitos de naturalización relajados. Karl solicitó en 1973, recibiendo los papeles 6 meses después. Prestó el juramento de lealtad con otros exsoldados, todos ahora hombres ancianos que habían pasado más tiempo en Gran Bretaña que en la Wehrmacht. Schmidt asistió a la ceremonia. «Hemos tenido viajes más extraños», observó. «Vine esperando morir en un campo de prisioneros. En cambio, soy ciudadano británico con nietos y sin deseo de regresar a Alemania». Karl levantó su copa. «Por vidas inesperadas, por sobrevivir lo suficiente para vivirlas». Para 1980, Ashwell Farm había estado bajo la administración de Karl más de 30 años. Tenía 60, todavía fuerte, pero confiando cada vez más en trabajadores contratados. Su hijo Thomas había estudiado agricultura y ahora trabajaba junto a él. Cuando los periodistas vinieron escribiendo historias de interés humano sobre exprisioneros que se habían quedado, Karl dio entrevistas reacias. Habló sobre la bondad de los Hartley, sobre elegir construir en lugar de alimentar agravios, pero nunca pretendió que fuera fácil. «Dejé a mi madre sola en la Alemania ocupada por los soviéticos», le dijo a un periodista en 1985. «Ella me dijo que lo hiciera, pero aún así la dejé. Murió sola porque elegí la seguridad sobre el deber. He vivido con eso 40 años. ¿Tomaría la misma decisión de nuevo? Sí. ¿Eso lo hace más fácil? No. Algunas elecciones no tienen buenas opciones, solo opciones menos malas. No dejas de ser alemán solo porque te vuelves británico. Simplemente agregas británico a lo que eras antes». 1990 trajo la reunificación alemana. Karl, a los 70, vio caer el muro de Berlín en la televisión. Sintió emociones complicadas viendo celebraciones en un país que no había sido su hogar durante 45 años, pero siempre sería de donde venía. Sara lo encontró llorando esa noche. «¿Estás bien? Mi madre pasó 21 años detrás del telón de acero para que yo pudiera tener una vida segura», dijo Karl. «Nunca vio a sus nietos, nunca te conoció, y ahora el muro se ha ido, y ella ha estado muerta 23 años, y no puedo decirle que tenía razón, que quedarse valió la pena. Ella lo sabía», dijo Sara tomando su mano. «Tus cartas se lo dijeron. Eso espero». Karl Becker murió en 2003 a los 79 años, pacíficamente en Ashwell Farm, rodeado de hijos y nietos. En su funeral, su hijo Thomas habló sobre un hombre que había llegado como prisionero y se convirtió en el granjero más respetado del pueblo. «Mi padre me dijo una vez que algunas elecciones no tienen buenas opciones, solo opciones menos malas. Eligió quedarse en lugar de regresar a la Alemania de posguerra. Dejó a su madre sola para hacerlo. Llevó esa elección toda su vida. Me enseñó que puedes honrar el pasado sin estar atrapado por él, que puedes construir algo nuevo sin traicionar lo que vino antes. No solo una granja exitosa, sino la prueba de que los enemigos pueden convertirse en vecinos, que los prisioneros pueden convertirse en socios, que las peores circunstancias pueden llevar a una gracia inesperada».
Lo enterraron en el cementerio de la iglesia del pueblo junto a Thomas y Margaret Hartley bajo una piedra que decía Carl Becker, 1924-2003. Granjero, esposo, padre, amigo. La historia de los prisioneros alemanes que se negaron a abandonar Gran Bretaña no se trataba realmente de negarse, sino de una elección posible gracias al trato humano, la oportunidad económica y las relaciones personales que trascienden la nacionalidad. 25.000 hombres hicieron variaciones de la elección de Karl. 25.000 historias de prisioneros que se convirtieron en ciudadanos, de enemigos que se convirtieron en vecinos. La historia de Karl no fue única, pero fue suya. Una vida que comenzó en Dresde, pasó por zanjas francesas, campos de prisioneros británicos y campos de Hertfordshire, terminando pacíficamente en un país que había sido territorio enemigo pero se convirtió en hogar. Ese viaje, repetido 25.000 veces en la Gran Bretaña de posguerra, representó algo más poderoso que la victoria militar. Representó la obstinada capacidad humana de elegir la gracia sobre el agravio, de construir el futuro en lugar de habitar en el pasado, de plantar cultivos en tierra enemiga y llamarlo hogar.